Que el Señor le bendiga, hermano. Es grato estar con ustedes en este día y bendecirle, como así me bendijo a mí la palabra del Señor, compartirle esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, del verso 12 en adelante. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte ninguna otra cosa. El Señor quiere hablarnos a través de este texto bíblico, que vemos que el Señor está pasándonos por diferentes pruebas, ¿ya? Algunos, ¿cierto?, tienen la prueba de esta cuarentena, de estar muy ya estresado en su casa. Otros tienen la prueba de trabajo, puede ser, ¿cierto?, de que están sin trabajo. El Señor nos ayude para que podamos entender cuál es el propósito de Dios a través de este texto bíblico, ¿cierto? Porque Dios tiene un propósito para todo. Amén. Así que vamos a ver, el Señor nos ayude a que podamos entender. Dice: las pruebas nos examinan y humillan, ¿ya? ¿Por qué? Porque somos probados por Dios. Dios examina la fe con pruebas y dificultades, ¿ya? Un ejemplo lo tenemos cuando el oro es pasado por el fuego, el oro se prueba y se echan también ácidos para probarlo, y cuando pasa por todo ese fuego, por toda esa prueba, sale el oro puro, el oro que el fabricante quiere, ¿cierto?, para hacer sus joyas preciosas. Entonces nosotros también, Dios necesita que nosotros pasemos por ese fuego de la prueba para que vayan cayendo todas las escorias que hay en nuestras vidas. También el Señor nos prueba porque quiere saber si estamos al lado de Él por los panes y los peces solamente, por las bendiciones, o si realmente le amamos a Dios. ¿Qué pensamos? ¿Amamos realmente a Dios? La palabra aquí en Santiago 1:13 también nos puede decir que Dios no prueba la fe con el mal. Así que cuando alguno es tentado, dice el verso 13, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces tenemos que tener una diferencia entre la tentación y la prueba. La prueba, Dios la permite en nuestras vidas para probar nuestra fe, para que crezcamos. En cambio, la tentación, ¿cierto?, la envía el enemigo. ¿Para qué? Para hacernos caer en sus trampas. Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado, dice la palabra ahí en Santiago 1:13. Y Dios reprueba la fe. Dios prueba también la fe por la palabra. En Santiago 1:21 nos dice la palabra del Señor: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Entonces, la palabra de Dios también necesita ser probada si tenemos fe en ella, porque a veces nuestra fe está en el aire, a veces nuestra fe está basada en algo que alguien dijo, pero nuestra fe tiene que estar en la palabra implantada que Dios puso en nuestros corazones. Así que le invito, hermano, a que nosotros podamos tener los textos bíblicos en la palabra del Señor, los textos que nos ayudan, que nos motivan, que nos sacan, ¿cierto?, del estado de ánimo malo que tenemos. En el nombre del Señor, hablar estos textos bíblicos que vivifican nuestra fe y nos hacen ponernos en pie. Tenemos el ejemplo de Job, también dice ahí, ¿cierto?, en Job 1:20 al 22, que nos dice la palabra del Señor en Job 1:20 al 22. Dice también: porque Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella, allá. Jehová dio, Jehová quitó.
sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Tenemos el ejemplo claro en la palabra de Job. Job era un hombre que fue muy probado por Dios, ¿verdad? Tenía de todo, pero como el enemigo, ¿cierto?, instó ahí a Dios, le dijo, quítale todo y va a ver si que no reniega. Entonces Job, ¿cierto?, fue probado. Job dice que en ningún momento le culpó a Dios por los momentos difíciles, sino que al contrario bendijo a Dios. Entonces te pregunto, mi hermano, ¿qué hay en nuestra boca en medio de la prueba? ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Sale adoración? ¿Sale alabanza? ¿O sale quejas? ¿O reclamamos a Dios por lo que estamos pasando? Cuando nosotros debemos dar gracias al Señor, ¿ya? La prueba, dice, debe pasar con gozo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, ¿cierto?, en Santiago, capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas, en diversas pruebas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor sabe que a través de esas pruebas nosotros y nuestra vida va a crecer, ¿ya? Tenemos también el ejemplo de Pablo en 2 de Corintios, ¿ya? 2 de Corintios, que nos dice la palabra del Señor también acerca del ejemplo que Pablo nos da, ¿ya? Pablo capítulo 12, o sea, 2 de Corintios capítulo 12, verso 10, dice a otro, 2 de Corintios 12, 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Él se gozaba en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, cuando nosotros nos debilitamos, ¿cierto?, a través de estas pruebas, estamos pasando en medio de la tormenta, somos débiles. Pero mientras más débiles somos, ¿cierto?, más Dios se perfecciona en nosotros y Él nos da esa fuerza. Así que hay que sacar todo el orgullo de nuestras vidas, que no pensemos que es por nuestra fuerza la que estamos ganando la batalla, sino es por la fuerza de Dios. Tenemos que depender plenamente de Dios y tenemos que gloriarnos, pero en las tribulaciones también. Gracias, Señor, por esta tribulación. Gracias por esta prueba, porque tú me vas a hacer crecer, ¿ya? Dice este punto 3, las pruebas producen paciencia, perseverancia y madurez, ¿ya? ¿Qué nos dice en Santiago? Volvemos a Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4, dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. O sea, tenemos que gozarnos, porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, mientras más probados, más paciencia vamos a tener, ¿ya? Más la paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte ninguna cosa. Que el Señor nos ayude a que no nos falte nada, ¿cierto? A través de esta prueba el Señor va poniendo lo que nos hace falta. Aprendemos la obediencia a través de los sufrimientos, ¿cierto? También la palabra del Señor ahí en Hebreos capítulo 5, que nos dice acerca de los sufrimientos de Cristo, ¿ya? Porque el Señor fue un ejemplo para nosotros. Hebreos 5, 8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A veces cuando padecemos, hermano, aprendemos a ser obedientes, ¿ya? Necesitamos también el proceso. El ejemplo lo da la mariposa cuando está en su capullo, ¿cierto? Nosotros no podemos adelantar que salga rompiéndole el capullo, sacándola a la fuerza, tironeándola, porque hacemos que la mariposa al final muera, sino que todo tiene su tiempo. Ya no debemos saltarnos los pasos. El Señor quiere que aprendamos todo a su tiempo. Amén. El punto 4 dice el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? A través de las pruebas, los frutos del Espíritu. Ese es el propósito. Los principales que se ven después de la prueba es el amor. Si no teníamos amor, a lo mejor a nuestra casa, ahora por obligación, como estamos, estar en la casa, vamos a tener más amor, vamos a tener más cuidado con nuestro hogar. El gozo que salga a través de toda esta prueba, ¿cierto? El gozo.
Vi una publicación de una hermana, profesora ella es, y decía, ya no me voy a enojar por tontera, ahora cuando termine todo esto voy a andar más alegre, voy a ser más gozosa, voy a abrazar más, etcétera. Ella tenía un propósito a través de toda esta prueba que está pasando, ¿cierto? También viene la paz a nuestras vidas, porque en la paz Dios trabaja. Dios no puede trabajar en un ambiente de guerra, de caos, Él trabaja en un ambiente de paz. Así es que le invito, ¿cierto?, a que si no hay paz en tu corazón, pídele, Señor, dame tu paz a través de esta prueba, ¿cierto? Si estás pasando la prueba con los niños, porque hay mucha bulla, etcétera, paciencia, Señor, gracias por tu paciencia, gracias porque tú perfeccionas mi vida a través de esta prueba en la paciencia, a ser más benigno, ¿cierto?, a ser más bondadoso, a poder, a lo mejor lo poco que tenemos, poder compartirlo con el que no tiene nada, ¿verdad? A tener más fe a través de esta prueba. El Señor nos hace crecer en la fe, no andemos asustados, Señor, andemos aferrados a la mano del Señor, a tener más mansedumbre, ¿cierto? Que nuestro carácter se moldee en la mansedumbre, en la templanza, que significa poder y saber actuar en medio de los tiempos malos. Amén. ¿Y cuál es la conclusión de este mensaje? ¿Qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas? ¿Cuál es la actitud correcta en medio de la tribulación? En medio de la prueba tenemos que reconocer que la mano de Dios está en medio. O sea, Dios no nos ha dejado solo, Dios no nos ha abandonado, Dios está en medio de nosotros viendo el proceso que vivimos y cómo nosotros estamos proclamando, si estamos proclamando bendición o si estamos murmurando o si estamos reclamando o si estamos quejándonos, ¿cierto? El Señor nos ayude a poder tener una buena actitud, ¿ya? Y el punto 3 dice creer que Dios todo lo transformará, porque si estamos viendo cosas muy extremas, muy malas, ¿cierto? La Biblia dice en Romanos 8:28, mas a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y este es el consejo de la palabra del Señor, que estamos pasando momentos difíciles, estamos pasando momentos, ¿cierto?, de tribulación, algunos, angustia, otros están en momentos de relajo, pero el tiempo de la prueba viene. Y cuando viene el tiempo de la prueba, tenemos que aprender a tener una buena actitud. Amén. Vamos a orar un momento y vamos a decirle gracias, Señor, por esta palabra que tú nos das. Gracias, Padre Celestial. En esta hora, Señor, tú conoces quién está pasando momentos más angustiosos, quienes están pasando momentos más difíciles, Señor, ayúdanos. Porque en la prueba, Señor, en medio de la tormenta, tú estás con nosotros, tu mano de poder nosotros la podemos ver, podemos sentir que tú estás allí, Señor. Padre, ayúdanos, abre las puertas, Señor, si están cerradas, abre puertas de trabajo, abre bendiciones, Señor. Multiplica, Padre, para aquel que no tiene, Señor, o tiene poco, Padre, así como multiplicaste con la viuda, Señor, en el nombre de Jesús, haznos más bondadosos, Señor, este tiempo para poder también dar, porque dando es que podemos recibir, Señor. En el nombre de Jesús oro por mis hermanos que están pasando momentos de enfermedad, para que tú pongas en esta hora, Señor, tu mano de poder y puedas ser sanados, Señor, en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús tenemos la respuesta, Señor, de todo, Padre. Gracias te doy por tu hermosa palabra, Señor, y ayúdanos, Dios mío, a que podamos recibirla en nuestro corazón, atesorarla, Señor, y como dice también ahí en Santiago, ponerla por obra, Señor, porque tu palabra, Señor, hay que ponerla por obra. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano, y es hermoso poder compartir contigo la palabra de Dios. Amén.